Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, para que nos ayudes a entender tu bendita y santa palabra. Nos despojamos de toda nuestra carnalidad para que sea el Espíritu Santo venga y nos explique tu bendita y santa palabra, que sea Él el que explique y no nosotros, Señor. Así que nosotros nos despojamos de toda nuestra carnalidad para que Él venga y tome posesión y ahorita nos haga entender lo que tú nos tienes el día de hoy. Todo eso te lo pidemos en el dulce y bello nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les decía la semana pasada, se las voy a volver a explicar porque me estaban perturbando mucho y como que se me fue el rollo también la semana pasada y no les pude explicar lo que yo les quería explicar y hacia donde los quería llevar. Les decía que estamos estudiando ¿qué cosa? Lo que es la parte de Cristo del credo de Nicea Constantinopla. Todo lo que es Cristo. Estamos estudiando, porque dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Entonces estamos estudiando esa parte, ya estudiamos quién es luz de luz, Dios verdadero, todo eso ya lo hemos estudiado. Estamos estudiando quién es Cristo, en quién es el que componemos nuestra confianza, en quién es ese Dios. Es lo que estamos estudiando. Y por eso les decía la semana pasada que en Cristo hay tres, ¿qué cosa? Tres ciencias, ¿verdad? Y decía que la primera es la ciencia, ¿qué cosa? Intuitiva, que eso solamente la tienen, ¿qué cosa? Dios. Esa no la tiene nadie más, nomás de que Dios, ni la tiene los ángeles, ni la tiene nadie, nomás de que la tiene que Dios. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué cosa? No, la ciencia beatífica intuitiva, ¿qué es? Revelación de Dios. Que eso solamente Dios lo tiene, que sabe que es el pasado, el futuro y el presente. O sea, sabe todo. Sabe todo. O sea, Dios sabe todo. O sea, sabe lo que va a suceder, lo que sucedió. Por eso Cristo ya sabía, cuando Él nació, ya sabía Él a qué venía. Él sabía ya sabía que lo que le iba a pasar en la cruz, Él ya sabía todo. Ya sabía, Él ya había vivido el futuro, Él ya conocía todo. ¿Por qué? Porque esa ciencia solamente Dios la tiene. ¿Qué cosa es? Que la ciencia quiere decir que solamente aquel que ve a Dios cara a cara. ¿Y quién es el único que ve a Dios cara a cara? Dios. Dios ve a Dios cara a cara, fíjense. ¿Quién es Dios? Jesús. Cristo. Entonces, por eso Él tiene esa ciencia. Porque solamente Él puede ver a Dios cara a cara. Y sabe lo que va a pasar. Del futuro. Él sabe todo, o sea, sabe todo. Esa ciencia solamente Dios la tiene. No la tiene nadie más, no hay otro ser que la tenga, solamente Dios la tiene. Y por eso, y aquí hay algo hermoso, porque todos dicen, bueno, pero el nombre de Jesús por eso dice que ese nombre está sobre Todo nombre. todo nombre. Sobre todo nombre. Y luego está la ciencia beatífica intuitiva. Y está la ciencia infusa. La ciencia infusa, que es la siguiente. Que esa se la da ¿quién? Dios a los ángeles y a algunos privilegiados, algunos santos que la tenían la ciencia la ciencia infusa. Eso lo tienen algunos santos y algunas personas, como digo, los ángeles y algunas personas. ¿Qué es la ciencia infusa? La ciencia infusa quiere decir que aquella persona, sin haber estudiado nada,
sabe revelar las cosas ocultas de Dios. Aquella que solamente el Espíritu le revela esas cosas y dices, bueno, ¿y de dónde saca eso? Pues algunos que sin estudiar y sin nada y te dan unas revelaciones tremendísimas, como esas se las dio a algunos santos, y esa ciencia la tienen los ángeles. ¿Que son qué cosa? Que ellos vienen a revelarte que si, vamos a suponer, en el Viejo Testamento, ¿qué les pasaba? ¿Tenían sueños los profetas? ¿O alguien tenía algún sueño? ¿Y quién venía a revelarle el sueño? Los ángeles. ¿Por qué? Porque revelaban la ciencia de Dios. O sea, es como decir, eso es revelar como la ciencia de Dios, para que mejor entiendan. Esa es la ciencia difusa. Y todo eso lo tenía Cristo. Porque Cristo, ¿quién era? Dios. ¿Están entendiendo? No, lo que quiero que entiendan ustedes, lo que quiero que entiendan es quién es el Dios que nosotros adoramos. Ese Cristo que nosotros adoramos. Eso es donde quiero que vayamos, ¿verdad? Sin detenernos, sin tener ninguna. Y tiene la ciencia, ¿qué cosa? La ciencia experimental. ¿Qué es la ciencia experimental? Ir a experimentar el dolor y todo lo que no. No, la ciencia experimental es lo que experimentamos día a día. Okay. O sea, lo que, usted en su trabajo, a lo mejor cuando usted empezó no sabía ni cómo tender una pipa de riego, ¿verdad? No. ¿Verdad? Pero ahora sabe por qué, porque lo fue aprendiendo durante la vida que está trabajando ahí, ¿verdad? Eso es lo que Cristo les decía. Cristo también predicaba, también como esa ciencia experimental, lo que experimentó como humano aquí en la tierra. ¿Qué era lo que pasaba cuando él experimentó eso como humano aquí en la tierra? Cuando él predicaba, ¿qué les decía? Miren los lirios del campo, que les ponía ejemplos ya de aquí, les ponía ejemplo. Miren aquella mujer que barría y se encontró una moneda ¿sí me explico? O sea, él ya les ponía ejemplos de la vida cotidiana, porque tenía también que ya la ciencia experimental, lo que va experimentando uno. ¿A poco ustedes creen que ustedes no han experimentado cosas durante su vida? Sí, ¿verdad? Muchos de ustedes no sabían ni cómo tener hijos, que ya muchos de ustedes saben, ¿verdad? Como ustedes como madre ya saben mucho. Un hijo cuando es chiquito se le da se le empieza a dar lechita. Sí, porque ya lo fueron experimentando. ¿Sí? Esa es la ciencia experimental. Y Cristo también experimentó como humano, experimentó esas cosas. Y en sus prédicas, por eso daba esos ejemplos también ya de humano. ¿Van entendiendo? O sea, todo eso es lo que vamos experimentando de un Dios que nosotros, que era ¿qué? Verdadero Dios, pero verdadero hombre. ¿Van entendiendo? O sea, ese Cristo que a lo mejor nosotros ni cuenta nos damos de lo que adoramos, de lo que tenemos en nuestra iglesia, la riqueza que tenemos en nuestra iglesia, y que nosotros ni sabemos lo que tenemos. Fíjense, el credo hasta dónde nos lleva, a descubrir a ese Cristo amoroso, a ese Cristo que nos lleva a un concierto de cosas que desconocemos nosotros, que nunca nos hemos atrevido a decir, wow, mira todo lo que nos da este Cristo amoroso. Este Cristo amoroso. Él experimentó, ¿qué cosa? Aunque Él es de toda la naturaleza de Dios es amor. Por eso se llenaba sus ojos de lágrimas cuando el mundo no lo entendía. Por eso se llenaban. Y yo les explicaba, cuando les explicaba su ciencia humana, cómo él caminaba, él experimentó, él como un niño experimentó a conocerse él mismo. Miren, cómo aprendió a conocer a su padre.
Lo que usted, cuando fue las bodas cuando se les perdió en el templo, es un momento muy esencial. En ese tiempo los niños no iban a Jerusalén hasta que no tenían 12 o 13 años, y hacían el Brit-Mitzvah, que es que ahora nosotros es como nuestra ¿qué? Confirmación, exacto. No subían a Jerusalén hasta que no hacían su primer sacrificio. Cristo no había subido cuando se perdió en el templo. No había subido hasta que no fuese su primer sacrificio, o sea, como se dice, algo así se llamaba, que era como nosotros nuestra confirmación. Cristo fue fue circuncidado y todo, pero no había ido al templo hasta que tenían de 12 a 13 años, que ya los niños saben qué era lo que iban a hacer y todo eso, iban al templo. Y cuando fue al templo, ¿qué fue lo que hizo? Contestando preguntas a los hermanos. Él reconoció a quién como su padre. ¿Entienden ustedes esa grandeza? Él en su confirmación, ¿qué dijo? Mi padre está allá y yo estoy en las cosas de mi padre. ¿Entendieron ustedes eso? O sea, que el que va a confirmarse, ¿qué es lo que debe decir? Yo estoy en la casa de mi padre y vengo a confirmar que él es mi padre. Y él fue y dijo, no, yo estoy en la casa de mi padre y en las cosas de mi padre. ¿Y qué no andaban medio vueltos locos? Oh, no, pues ahí María, sí. ¿Andaban qué cosa? ¿Qué dijo? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Qué dijo él? Yo he venido para estar en las cosas de mi padre. Y estaba, ¿qué cosa? Confirmando quién era él y a qué había venido. ¿Ustedes se dan cuenta de semejante cosa? Hermanos, yo me tira la piel nomás de pensar aquel hombre cómo daba esa tremenda, nos está dando esa tremenda enseñanza ahí. Ni siquiera me dice, está bien. Porque no le han entendido. Porque no le han entendido las cosas de cómo va ahí. Pero Jesús ahí dijo, las cosas de mi Padre estoy. ¿Qué dijo? ¿Por qué nos has hecho esto? Dijo, lo que nos ha hecho. Yo he venido para estar. Fíjate, él estaba confirmando. ¿Cuántos de nosotros confirmamos en nuestras confirmaciones? Muchos niños ni siquiera saben, ¿verdad? Entonces, allí Jesús, como Dios, dijo, en las cosas de mi Dios debo de estar. Dios dijo, las cosas de mi Dios debo de estar. ¿Entienden ustedes eso? Eso es grande para los que lo entendemos. Y si nosotros lo entendemos, y si nosotros ya le confirmamos a nuestro Padre que nosotros somos, ¿qué cosa? Servidores de Él. Es que, hermano, nosotros no hemos comprendido lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso no sanamos. Porque no lo hemos entendido antes. No lo hemos entendido. Y no lo vamos a entender, porque Dios, ¿cuándo lo vamos a entender? Pero no le hemos creído lo que Él nos ha dicho.
No le hemos creído. Y como no le hemos creído, le hemos quitado la bendición que nos ha dado. Hermanos, a ustedes el Señor dice, hermanos, acuérdate de aquellas veces cuando el Señor te trajo por primera vez y sentías ese gozo y esa alegría servir. Hermano, no todo el tiempo se siente el gozo ni se siente la alegría. Llega el momento en que no vas a sentir nada. Y ahí, ¿por qué tienes que seguir? ¿Por qué? Ahí es donde se prueba tu fe. Cuando no sientes nada, se prueba tu fe. Ahí se prueba si de veras le creíste a Dios o no le creíste. Porque si ya lo sintieras gozo y ya lo sintieras bonito, No crecías. no serías para nada. Yo voy porque siento Sentimientos nada más. bonito ahí cuando oran por mí. Pero el día que no sientes bonito, ¿Quieres ir? ahorita me gustó la casa, y luego la novela algo y parece que va, que se van a casar. Hermanos, El predicador, cantante. ustedes, si Dios los tiene aquí es porque tienen la gracia de Dios. Amén. Ya con ustedes. Amén. Ustedes ya tienen la gracia de Dios. Y porque tienen su gracia, por eso ustedes cuando se paran ni saben lo que dicen, ni saben lo que hacen, pero sale todo bonito. ¿Y ustedes creen que es por ustedes? No. Es porque Dios ya puso su gracia en ustedes. Ustedes ya, el Señor puso su mirada en ustedes y les dijo, ustedes son. Y cuando ustedes dicen, mejor no, es que mejor ponga otro orar. Le estás diciendo a Dios, la verdad no te creo. Lo que ustedes deben de decirle cuando les dicen, pues te toca hacer una oración a ti. Ustedes volteen y ponte una y díganle, Señor, ahí tú verás si te quieres quedar en vergüenza. Yo aquí estoy. Haz lo que tú quieras. Si tengo tu gracia, vamos para adelante. Pero ¿qué dicen? No. Ay. ¿Qué le están diciendo a Dios? No te creo lo que tú has dicho. Eso. ¿Qué pasó con Abraham cuando llevaba a Isaac a inmolar? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Creyó en él. Creyó en Dios. No pasó nada. No pasó nada porque ¿Qué hubo ahí? ¿Cómo salió Abraham de ahí? obedeció a Dios y ¿Cómo salió de ahí? con fe. No, hermano. Abraham salió exaltado de ahí. Dios lo exaltó, lo engrandeció. Ahí fue su engrandecimiento de Abraham. Ahí fue su prueba y ahí fue su engrandecimiento. Ahí fue donde lo engrandeció Dios. ¿Por qué? Porque, fíjense bien, ¿qué le preguntó Isaac a Abraham cuando iban por el camino? Que sí. Que todo era una ¿qué? ¿Qué cosa era lo que iba pasando ahí? Fíjense bien lo que iba pasando. ¿Iba quién? Abraham e Isaac. ¿Qué llevaba Isaac cargando? Leña. ¿Para qué era la leña? Para el sacrificio. ¿Quién iba a ser sacrificado? Llevaba su propia leña. ¿Cristo qué llevaba para el sacrificio? Su leña, hermanos. Eso es un reflejo de Cristo. Imagínense lo que iba sintiendo Isaac, Abraham, al saber que iba a matar a su único hijo.
que viene la representación de Dios Padre. Imaginen, si yo creo que alguien sufrió más fue el Padre allá en el cielo al ver cómo traíamos a su hijo a garrotazos, a chicotazos, clavándole. Imagínense el Padre cómo estaba allá en su trono. Nomás pónganse a imaginar cómo estaba él. Yo me imagino que casi sea, deja a mi hijo acabarlos con todo. ¿Y qué decía el hijo acá en la tierra? Perdónalos, no saben lo que hacen. Imagínense ustedes al Padre. Ustedes así, que agarraran a su niñito y allá lo trajeran unos allá y ustedes aquí queriendo salir y no los dejaran salir y allá uno los trajeran queriéndolo despedazar. Yo me imagino a don Macario casi tirado ahí, levantando casi el piso ahí. Ustedes imagínense a Dios Padre cómo ha de haber estado allá en su trono. Nomás imagínense cómo ha de haber estado diciéndole a su hijo espiritualmente, porque se comunican con el espíritu: déjame acabarlos con todo, se acaban con planetas y todo. ¿Y qué decía el hijo acá? No saben lo que están haciendo. ¿Ustedes se dan cuenta lo que estaba pasando ese día? Ustedes se daban cuenta. Eso era lo que iba pasando con Abraham cuando llevaba a su hijo al sacrificio. Imagínense lo que iba pensando Abraham. Pero Abraham, firme en su fe. ¿Qué le dijo Isaac? Padre, yo veo la leña, veo el cuchillo. Pero, ¿y qué dijo Abraham? ¿Saben lo que hizo Abraham ahí? ¿Saben lo que hizo Abraham ahí? Ahí viene la sustitución de la persona que iba a ser sacrificada. ¿Quién deberíamos ver muerto por el pecado? Alexander. ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo voy a dejar sufrir a mis hijos si yo los amo tanto? Decía yo mismo. ¿Ustedes se dan cuenta de todo eso? Pues ese es el Cristo que nosotros adoramos. Imagínense ustedes al Padre diciéndole, así como le decía a Moisés: déjame acabarlos con todos y de ti haré un pueblo nuevo. ¿Se acuerdan en Éxodo? ¿Y qué decía Moisés? ¿Qué le recordaba? Acuérdate que tú eres el Dios de qué? De Isaac, el Dios del pacto que les prometió una tierra cuando se portaba mal el pueblo. Imagínense ustedes a Dios Padre que queriendo acabar con todo. Porque yo no creo que Dios Padre haya estado feliz viendo cómo traíamos a su hijo acá. ¿Y qué decía él? Después de todo eso, ¿qué les dijo? Perdónalos, Padre. Van entendiendo ustedes a ese Cristo, a ese credo que nosotros tenemos, que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de todo lo que tenemos ahí. Amén. Por eso Jesús quiere decir: Dios salva. Eso es lo que quiere decir Jesús. Dios salva. Y Dios no se salvó nomás por así, sino que hizo algo grande. Abraham, estando ya para el sacrificio de su hijo, dijo: Dios proveerá. O sea, todavía tenía la fe de que Dios iba a hacer algo. De que si Dios le quita la vida, Dios le podía dar la vida a su hijo para atrás. Fíjate, todavía la fe de Abraham. Imagínense lo que fue 3 días duró el camino. Imagínense lo que iba sufriendo Abraham. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que iba sufriendo Abraham? De que iba a matar a su único hijo, al que él amaba, al que quería. Cuando llegó ahí, ¿qué le dijo el ángel? No alces tu mano. ¿Y qué miró? Ahí, cuando él dijo Dios proveerá, ¿qué viene?
la sucesión. La sucesión. ¿Qué pasó cuando estudiamos el Génesis? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Génesis? Que estudiamos cuando entró la muerte al mundo. Cuando el hombre pecó, ¿qué era el mandato de Dios? Que tenía que morir. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se acuerdan que los cubrió con hojas de higuera. No, con hojas de higuera se cubrieron ellos. ¿Les hizo qué? Escudo de un animal. ¿Les hizo qué? Ropas de cuero. ¿Qué hizo Dios? Un animal. Para cubrir el pecado del Hombre. Y así vino la sucesión. Fíjense, le puso un animal para cubrir. Y así viene la sucesión del pecado. Hasta que no vino a quitarlo, ¿quién? Cristo, con su propia sangre. ¿Entienden ustedes eso? Fue algo grandioso. Por eso dice, el nombre de Jesús quiere decir Dios salva. Por eso cuando tú mencionas el nombre de Jesús, ¿por qué tiemblan hasta los demonios? Porque los demonios andan reclamando que uno es de ellos. Pero que cuando tú dices Jesús, le estás diciendo Dios salva. Y hasta ellos tiemblan. Amén. Porque dicen que sobre ese nombre, ese himno tan hermoso que tiene Filipenses, que donde nos dice que ese nombre ha dado sobre todos los nombres. Y fíjense bien, y todos andan peleando que Jehová, que Yahvé, y que todo dijo. Y dice, el nombre de Jesús está dado. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, no son nombres de Dios. No son nombres de Dios. El nombre de Dios que le dio fue Jesús. Jesús. Porque dijo, este nombre, sobre este nombre toda rodilla se doblará. No dijo, sobre este nombre, y después menos el de Jehová, dijo, está puesto sobre todo nombre. O sea, ¿qué quiere decir el nombre de Yahvé o algo así? Yo soy el que soy. ¿Por qué dio Dios su nombre? Yo soy el que soy. El azarse, ¿por qué le dijo a Nancy, yo soy el que soy? Porque no hay otro Dios. ¿Cómo será él? No hay otro Dios. Él no necesita nombre. Por eso dijo, bueno, si Moisés, ¿de dónde venía? De Egipto. Allí había dioses para echar para arriba, para aventar para abajo y aventar para los lados y todo. Entonces, todos los dioses tenían sus nombres. Donde hay muchos dioses, tenían su nombre para distinguirse los dioses. Por eso cuando le preguntó, bueno, ¿quién le dijo que eres? Es que yo soy el que soy. Es que él no necesita nombre porque no hay otro Dios. ¿Van entendiendo eso? Y por eso dice Dios salva. Ese es el nombre que se le ha dado a Jesús. Dios salva. Es el nombre que está sobre todo nombre. Es el nombre propio de Jesús. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice que ese nombre está dado. Ahí en ese bella poemas de los filipenses, ¿qué dice? Dice, este nombre está dado sobre todos los nombres. Capítulo 2, versículo del 9 al 10. Dice, por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Jesús es un nombre propio. Ahora tiene títulos, también tiene título. ¿Cuál es su título? Cristo. Cristo es el título. ¿Qué quiere decir? Mesías. ¿Qué quiere decir el Mesías? ¿Qué quiere decir Mesías? El ungido de Dios.
Y lo vimos la semana pasada. ¿Qué le dijimos? ¿Dónde fue ungido el Señor? En el bautismo del río Jordán. ¿Y se acuerdan lo que les decía la semana pasada? Del río Jordán. ¿O ya no se acuerdan? ¿Ok? El río Jordán, donde fue bautizado Jesús, por ahí, ¿quién metió a los hebreos a la tierra prometida? Josué. Josué, ¿cómo en hebreo qué quiere decir? Mira, 2, 9, 10. Josué los metió a la tierra prometida. ¿Qué fue la promesa en el Antiguo Testamento? Que Dios les iba a dar una tierra buena, donde iba a haber mucha comida y mucha todo, y a los hebreos. Moisés los trajo por el desierto y los llevó hasta allí al río. No los alcanzó a meter a la tierra. Josué los metió. Cuando Josué tomó el arca y intentaron los sacerdotes, el agua del río, el río Jordán se detuvo y se abrió el agua y pasaron en seco. Y Josué dijo: pongan 12 piedras en medio del río. Y pasaron ellos para tierra prometida. El que los metió a la promesa de Dios fue Josué. El que nos va a meter en el segundo pacto es Cristo a la tierra prometida. Que es ¿cuál es la promesa de Dios ahora? Un reino eterno. Es un reino eterno. ¿Dónde fue ungido? Allí, por donde pasó el arca, donde pasó el arca de la alianza, donde se abrieron las aguas, ahí fue bautizado Cristo. Se abrieron las aguas para que pasara el pueblo de Israel. Ahí. Y en el bautismo de Jesús, ¿qué se abrieron? Los cielos. ¿Y qué descendió? El Espíritu Santo. Sí, fíjense que se abrió. ¿Y qué salió del cielo? Una voz que dijo: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. O sea, ¿qué se abrió? Lo que se había cerrado. Lo que se había cerrado por él. Pecado. Recuerden que el cielo estaba cerrado. Hermanos, esto es grandioso. Es grandioso. Allí fue donde se abrió el cielo y descendió, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y la voz del Padre se oyó: este es mi Hijo, escúchenlo. Fíjense qué grandes cosas. Fíjese que ya lo grabé muy bonito. Ustedes, quisiera que entendieran, esto es grande, hermanos, esto es grande, esto no es cualquier cosa que ahí se va. Por eso nuestra iglesia, cada día, cada semana que vamos allí a comer ese pan, ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, estamos entrando a la alianza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos renovando nuestros votos. Estamos caminando para el día en que venga en las nubes y nos tome a todos. El día que lo vamos a venir y nos diga: vámonos, como les dijo Josué, vámonos a la tierra prometida que el Padre les prometió. Amén. 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 Salgo ronco y ustedes como si nada. Hermanos, un día va a llegar y va, así como Josué llegó y tomó a los hebreos y les dijo: para adentro. Tenga. Así va a llegar un día Cristo y nos va a decir: ¿dónde está pues? Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. Mucho hermoso. O nos vamos a esconder como Adán y Eva. ¿Dónde? O nos vamos a esconder como Adán y Eva. Vamos a ir a agarrarnos con taparnos con unas hojas de higuera. Es que te oímos llegar y nos escondimos.
O sea, aquel que esté en pecado le va a tener Pecado va a miedo. tener miedo. Le va a tener miedo. Que Dios no permita que nosotros- Le va a tener miedo. Dios nunca habló, Cristo nunca habló de pacto. Nomás habló una vez en Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Ahí fue donde habló, la única vez que habló de pacto. ¿Qué dijo? Dijo, esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por el perdón de los pecados. Esa fue la única vez que Cristo habló de pacto. ¿Mateo qué? Mateo 26, 28. Allí fue donde habló él de pacto. En Éxodo 24:8 es igualito, que fue cuando se hizo el primer pacto que hizo Moisés. Esta es la sangre del pacto. Éxodo 24:8 dice, esta es la sangre de la alianza. Es lo que dice Moisés en Éxodo cuando se hizo el primer pacto en el Antiguo Testamento. Y allí la sangre que tenía de qué? Del cordero con el que roció al pueblo y que roció el altar y todo. No la puerta. Ese fue cuando hizo la alianza, el pacto antiguo. Pero fíjense lo que dice Cristo. ¿Qué dijo? Esta es mi sangre. Es mi sangre, así dijo Cristo. Es mi sangre. Moisés dijo, esta es la sangre. Pero Cristo dijo, esta es mi sangre. Por eso Juan, ¿cómo dijo que era? Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y fíjate, y esto es hermoso porque ¿quién nos dio ese Cordero? El Padre. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros. A restaurar lo que se había perdido. ¿Se dan cuenta? Ese versículo tan hermoso de Juan 3:16, ¿qué dice? Tanto amó Dios al mundo que dio a quién. ¿Y cuándo lo dio? Cuando le dijo a José, este niño le pondrás por nombre, digo a José, que le dijo, a este niño le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará. Ese y también a María se le dijo. Así, ahí no lo entregó. ¿Para qué? Nada. Hermanos, esto está bueno y se va poniendo mejor, porque para la siguiente semana vamos a ver Cristo hizo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una hora está bien, ¿para qué? ¿Alguna pregunta?